Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6:03 de la tarde, martes 22 de septiembre. Estamos saliendo en vivo desde Guayaquil para todo el mundo, en todas nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en www.marielatv.com, por supuesto en el dial 106.5 FM. Ayer, para los que no sepan, Radio Fuego cumplió 25 años. Radio Fuego fue fundado un 21 de septiembre del año 1995 y estamos muy orgullosos, por supuesto. Ayer tuvimos un especial de entrevistas con personas que antes estuvieron en Radio Fuego y hoy no será la excepción porque tendremos un viejo amigo de la casa. Pero antes de eso, como ustedes saben, Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al auspicio del UTEC en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia, ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítanos en www.utec.edu.es, UTEC, poder lograrlo. Estamos con el doctor Fier Márquez, que es economista. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a ti, Ricardo. Un placer doctor, siempre. Y felicitaciones a ti y a Mariela por estos 25 años. Sí, usted también ha formado parte. Sí, tuvimos un programa con ustedes cuando estaban en Urdesa. Sí. ¿De qué se trataba el programa, doctor? Estábamos ahí estuvo un tiempo Jimmy Jairala, Sí. Javier Segarra, Yoko estuvo, y era un programa de noticias y análisis. Ajá. Y empecé haciendo una editorial y al final terminé casi comentando y trabajando una vez por semana con la radio. Qué maravilla, doctor, qué maravilla. Y qué bueno que haya, por así decirlo, heredado la herencia de mi mamá, que soy yo, y que pueda venir a mi programa. Estoy muy feliz de que esté aquí. Doctor, vamos a lo nuestro, preguntarle, primero que nada, lo que comentábamos atrás de cámara, que era el tema del Expol, que si es que no recupera los 500 millones presuntamente estafados de una inversión que hizo la policía, el Estado asumirá el pago de las prestaciones de los policías y le quitarán la jubilación a algunos, por así decirlo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, mira, lo primero que tenemos que decir las cosas de frente, ¿no? Son 532 millones que desaparecieron del fondo de pensiones de la policía. ¿En dónde cree que pararon? ¿A dónde cree que se fueron? Ya, a ver, lo primero es que tenemos que ubicar que esto evidentemente es un fraude que se le hizo al fondo de pensiones de la policía y que fue entre los años 2014 y 2016, para también ubicarlo en el momento histórico y todos sepan por dónde están los responsables y que son transacciones que se hicieron en esa época y donde además estamos ya a nivel de las noticias internacionales, porque esto es un desfalco de 532 millones de dólares. Señores, estamos hablando de dejar prácticamente a los policías sin jubilación. Esa es la gran verdad de lo que se tiene que decir ahí, y que además esto está relacionado con empresas que estaban asentadas en Panamá. Es otro dato que también tiene que estar presente, que llevó a que nosotros en estos momentos tengamos que ante esta situación, que muchos policías se puedan quedar sin su jubilación. Eso es condenar a las familias de los policías a la pobreza. Sí. Y al final de cuentas, seguimos en otro escándalo de corrupción y después nos preguntamos, ¿y por qué tenemos el riesgo país tan alto, no? Ahí están las respuestas. Usted me dijo antes del programa que también había pasado ya antes en otros sectores. Claro, analicemos para que vea qué ha pasado con el Seguro Social. ¿Qué ha pasado también? Y hay que entrar a analizar el seguro de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es hora de que
los seguros sociales dejen de ser las cajas chicas de los gobiernos. Entonces, ante estas situaciones, nos debe a nosotros llamar la atención, y lo primero que tenemos que plantearnos acá es que la seguridad social necesita gozar realmente de independencia. Porque esa plata no es de los gobiernos, esa es la plata de los trabajadores, sean públicos o privados. En el caso de los policías, plata de los miembros de la policía, y en el caso del seguro de la Fuerza Armada es de los militares. Sí. Entonces, no es de los gobiernos, porque esos son los aportes que hacen las distintas las personas para tener después una vida digna cuando dejen de ser activos laboralmente. Así es. Entonces, mientras no tengamos claro esos principios, estarán pasando estas situaciones. Entonces, Sí. aquí es un problema de institucionalidad del país. Y esto no es más que otro caso más de corrupción que se dan en organismos como el Seguro Social o ahora el seguro de la policía. Así es. Doctor, y justamente pues hablando del gobierno de turno, un gobierno de turno otoñal, se acaba su proceso, un proceso pues bastante condicionado por el coronavirus, evidentemente un proceso que parecía era correísta o iba ligado con el correísmo y resultó que no, el presidente Moreno se da la vuelta y pues independientemente de que haya sido o no, heredó todas las facturas de la década del correísmo, fueron buenas, fueron malas, ustedes sacarán sus propias conclusiones, y por supuesto pues le cae el coronavirus. Ahora bien, vienen las próximas elecciones que yo vaticino serán las elecciones de los que aman a Correa y van a votar por Andrés Arauz, y los que simplemente no quieren que gane, que no apoyan a ningún otro, simplemente esperan a que no gane el candidato de Correa, que es Andrés Arauz, con el binomio de Carlos Rabascal. Le pregunto a usted, ¿es usual ver en un país democrático, donde se llevan a cabo elecciones, en países latinoamericanos, que siempre esté esta tendencia de que esperamos que gane cualquiera, pero que no gane este? ¿Es esa la nueva tendencia que se vive en estos países latinoamericanos? Mira, Ricky, yo creo que esto es la tendencia que siempre se ha vivido en los países latinoamericanos. Uh-huh. Nosotros hemos tenido siempre una caricatura de democracia. Uh-huh. Y no por gusto, en muchos países latinoamericanos se habla de tener democracias de opereta. Sí. Y más bien lo que tenemos es un teatro bufo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para explicar un poco lo del teatro bufo como término, ¿no? Uh-huh. Es el teatro costumbrista de sátira a las realidades que se tienen. Y entonces lo que estamos viviendo constantemente en nuestros países latinoamericanos son caricaturas de democracia. Uh-huh. Entonces, para mí no es de extrañar que si no hay institucionalidad, que si los partidos políticos no son realmente partidos políticos, sino que son más bien haciendas o fincas de determinados grupos, uh-huh, donde no hay escuelas políticas ideológicas dentro de la formación de los partidos políticos y las organizaciones políticas, nosotros no podemos aspirar que la institucionalidad del país, que se mueve en toda la parte de la institucionalidad, a través de las organizaciones que conforman esa institucionalidad y de los individuos que son parte de esas organizaciones. Y si ellos tienen ese comportamiento, no podemos esperar que tengamos entonces un país estructurado y organizado e institucionalizado como manda una democracia, ¿no? Claro. Porque nuestra democracia no es más que el reflejo de nuestra propia sociedad. Sí, entonces, sí, ahí es donde tenemos que cambiar toda esta situación. Y eso nos lleva entonces a que nosotros nos tengamos que preguntar, si nosotros queremos que cambien que cambie la institucionalidad que tenemos en el país, si queremos tener una democracia madura, lo primero que tenemos que hacer es madurar nosotros mismos como seres humanos, sí, y tener conciencia de por quiénes votamos y votar a conciencia en función de proyectos. Y hay algo que muchos pueden criticarle a Correa, y Jaime Nebot ya lo dijo.
y aquí voy a un poco a parafrasear lo que dijo el abogado Nebot. Correa puso en el centro de atención del gobierno la cuestión social y la supo explotar políticamente. Ujú. Porque fíjate lo que cuando uno hace encuesta, uno hace trabajo social de investigación, ¿a qué se tiene que enfrentar cuando le pregunta a la gente de a pie, como se dice popularmente? A que te digan, sí, pero Correa sí me dio algo. Ujú. Sí. Y entonces esa es una realidad. Pero lo que tenemos que enseñar es que no esperar que te den un bono de pobreza, sino lo que tenemos que aspirar como sociedad y como proyecto que tenga es démosle empleo a las personas. Sí. No le demos bono, no les demos bono, no le demos subsidio, démosle la posibilidad de que tenga un ingreso digno a través de un empleo decente. Sí, pero Entonces, también, sí, yo comprendo, doctor, pero también eso es bastante de papel, por así decirlo, porque decir no les demos bonos, démosle empleo, pero ¿qué es el empleo? ¿Cuál es el proceso que se conlleva para hacer un empleo? ¿Cuáles son los incentivos? Entonces, es fácil decir, es fácil que un político se pare en el estrado, yo voy a traer empleos, yo no voy a dejar que la gente sea vaga, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se conlleva eso? ¿Qué proceso debe llevar el país para que el pobre, lamentablemente por su situación, deje de aceptar un bono que es dinero con el que él vive y él diga, bueno, tengo el incentivo para salir, tengo el incentivo, voy a estudiar, voy a entrar al colegio, voy a meter a mis hijos y vamos al empleo, vamos a trabajar? ¿Cuáles son esos incentivos? Y la pregunta es, ¿los políticos, indiferentemente que sean o Correa o no Correa o presidentes anteriores, han dado esos incentivos a la clase pobre del país, del Ecuador? a ver, mira, el modelo que aplicó Correa Ajá. empezó a dar y a generar empleo. Lo que pasa es que lo hizo a partir del empleo público. Y el empleo público usted lo puede estar incrementando empleo público mientras el Estado tenga recursos. Sí. Y como vivimos la danza de los millones del petróleo, Ajá. Correa tuvo una bonanza petrolera que le permitió utilizar cerca de 150.000 o 200.000, algunos hablan hasta de 300.000 millones de dólares, que entraron al país gracias a los recursos y a la bonanza que teníamos inicialmente, que permitió una actividad económica importante. Llegamos a crecer a cerca del 10%, ¿recuerdas eso? Sí. Y donde además crecieron los impuestos. Recordemos que también nos empezaron a aumentar impuestos y la presión tributaria se ha incrementado en el país, que nosotros tenemos una presión tributaria cercana al 40% de nuestros ingresos. Uh-huh. Y entonces toda esta situación nos lleva a que cuando se acabaron los recursos, se acabó la posibilidad de generar empleo público. Y entonces viene el discurso: no se puede reducir el tamaño del Estado en aquellos empleos porque eso crearía un problema social. Correcto. Sí, Y aquí, pero entonces viene mi pregunta. Si eliminar empleo público genera un problema social, el hecho de que ese empleo público sea ineficiente y poco productivo es una estafa. Está defalcando el erario público, porque ese empleo público no está cumpliendo con el rol que tiene que jugar para toda la sociedad. Y entonces aquí viene cómo debemos manejar la economía, si desde lo fiscal o como un híbrido de la economía fiscal con la economía nacional, que en su conjunto es la que tiene no el empleo, no generar empleo público, sino generar empleo productivo. Y aquí es donde tenemos que pensar fuera de la caja. Sí. Y pensar fuera de la caja, Ricky, significa cómo quitamos impuestos para crear incentivos a la generación de empleo productivo. Entonces, aquí viene algo que es importante y que de una u otra manera, ayer yo escuchaba a Marco Flores decir en una conferencia, y lo voy a citar porque me gustó la frase, y él decía: eliminemos
impuestos al turismo, por ejemplo, y bajemos el IVA en turismo al 8 hasta el 5%. Y yo digo, ¿y por qué no eliminamos el IVA en el turismo y lo ponemos al 0% y además eliminamos el impuesto a la salida de divisa y creamos condiciones para que crear zonas especiales de desarrollo donde se eliminen impuestos, se den incentivos a aquellas empresas que generen empleo y a esas que me están generando empleo le quito impuestos para que me genere más empleo? Y entonces eso sería ya algo concreto que tenemos que pensar y no pensar en el esquema tradicional que tenemos en economía muchas veces, que es aumentemos los impuestos para que el Estado tenga recursos y entonces el Estado dé bonos, el Estado sea el que sea empleador de última instancia. No, porque ahí seguimos en el esquema tradicional, cuando lo que necesitamos es que la familia tenga ingresos. Y para la familia tener ingresos, necesitamos que exista empleo. Sí. Y el empleo solo lo podemos tener si incentivamos desde la actividad privada en los emprendimientos unipersonales o en los emprendimientos ya de empresas maduras para que me estén constantemente generando empleo. Ese sería el discurso que yo creo que deberíamos plantear. Y es un discurso que es medible, porque ya sabemos que se ha perdido en los últimos tiempos 1 millón de empleos. Y ahí es donde tenemos que apuntar, sí, a cómo revertimos esta situación. Sí. Me parece interesante, doctor, que usted habla de esquemas. Pero también cuando usted menciona la parte que usted dice se le debe quitar el IVA o se le podría quitar el IVA a grandes empresas para que puedan seguir generando empleo, ¿cómo yo puedo, por estatutos o por reformas o por leyes o por hasta la misma Constitución, que si es que llegásemos a esa situación, yo me asegurara que esa empresa o que ese empresario crearía más empleos y no se enriquecería a sí mismo con la inexistencia de un impuesto? A ver, hay que tener dos cosas. Uno, el IVA lo paga el consumidor, no el empresario. Eso es lo primero. Estamos hablando del IVA. Dos, si el empresario, yo le puedo rebajar del impuesto a la renta, que sí es lo que tiene que ver con él, y yo le pudiera decir, a ver, ¿cuántos empleos tenías en este año? ¿Cuántos empleos has creado durante el año? Porque si me empezaste con 100 trabajadores y me dice, te creé 20 puestos de trabajo nuevos, pero me botaste a 40, ahí estamos perdiendo empleo. Y tiene que ser contra crecimiento neto de empleo. Es decir, si usted empezó con 100 trabajadores, al final del año usted me tiene que tener, y le voy a, en proporcionalidad a eso, va a ser los impuestos que le voy a condonar, tendrían que estar por 150 o 200 trabajadores. Sí. Entonces, si hay formas de cómo hacer esto. ¿Y cómo se logra esto? Tenemos que hacer una reforma tributaria. Porque sí, hay que hacer una nueva reforma tributaria en el país. No se puede seguir teniendo esta cantidad de impuestos que tenemos. Doctor, en su conocimiento y en su experiencia, le pregunto, ayer leí un análisis de un analista político muy importante latinoamericano que decía que muchos nos quejamos ahora de esta nueva forma del socialismo del siglo XXI, o algunos que no estamos de acuerdo con la izquierda, o la derecha, etcétera, etcétera, pero la realidad, según este analista político, es que ninguna de las dos formas han florecido, que ninguna de las dos formas han realmente funcionado y que ninguna persona como autoridad podría decir una derecha liberal, una derecha conservadora, o una izquierda liberal, una izquierda conservadora, o un comunismo, o una dictadura, realmente es lo que funciona. ¿A qué conclusión llegamos con eso si nada realmente con aristas, con funcionamiento? Tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de Argentina, de Perú en los años 80 y 90, tenemos varios ejemplos. ¿Cómo no hemos llegado a esa perfección o al menos lo más cercano a eso? A ver, mira, a mí no me gusta poner y etiquetar con si eres desde el punto de vista ideológico, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres de centro. Usted no tiene favoritismo ideológico, ¿no?
A ver, yo soy pragmático y heterodoxo. Sí. Y lo digo así de frente. Yo creo que hay que aplicar la medida que más convenga en el momento adecuado, no importa si viene de derecha o de izquierda. ¿Cuál es la medida que más conviene ahora en el Ecuador? Generar empleo. Y eso podría venir con cualquier tipo de ideología, sea de izquierda o derecha. Sea de izquierda o de derecha, lo que tiene que ser y estar consciente que tienes que crearlo a partir de darle libertad a la empresa. Entonces ahí van a decir que soy de derecha. Pero además digo que esa libertad de empresa tiene que estar en función de proteger los derechos mínimos necesarios para la supervivencia que necesita el obrero y su familia. Entonces ahí me dirán que soy de izquierda. Es que ahí es donde tenemos que ser bien pragmáticos y lo que está clarísimo también, que tenemos que tener crecimiento económico, pero un crecimiento económico donde haya la posibilidad de la movilidad social. ¿Y qué significa movilidad social? Que yo tenga la posibilidad que con mi trabajo, con mi esfuerzo, con los estudios, con lo que logre hacer, poder estar en un proceso creciente de que mis ingresos crezcan, de que mi condición social sea cada vez más favorable y que logre satisfacer mis necesidades. Sí. Eso es movilidad social y a eso es lo que tenemos que aspirar. Así es. Doctor, preguntarle pues, ¿cómo usted es cubano? Se puede notar por su acento. A pesar de estar 24 años en este país, lo sigo manteniendo, increíble. Estoy como Mariaca, que no perdemos el acento. Sí, sí, sí. Y justamente interesante que me la nombre a Mariaca, porque Mariaca públicamente, no tengo ningún reparo en decirlo, es una gran detractora de lo que ha sido pues la Revolución Cubana, Fidel Castro, el Che Guevara, tanto así que no voy a hablar solo por Mariaca, sino voy a hablar por estadísticas. El porcentaje de los cubanoamericanos en las próximas elecciones estadounidenses favorecen con gran diferencia al presidente Donald Trump. Seguramente me van a decir, ¿pero qué? ¿Los demócratas son socialistas? No, no es así. Estados Unidos podría convertirse en socialismo, de una izquierda radical, rancia, con Joe Biden tampoco es así, pero está ese miedo, ya que en los demócratas sí se podría decir que hay una sección, una facción que es un poco más lanzada a la izquierda de lo normal. Se me vienen dos nombres, Bernie Sanders, que yo creo que por eso no termina de lanzarse, porque yo creo que eso hubiera determinado bastante la votación de los demócratas, o en la joven y muy animosa Alexandria Ocasio-Cortez, que tan popular ahora es en los jóvenes, imagínense ustedes. Le pregunto a usted, con toda su sapiencia y hablando de esto, ¿cuál es la perspectiva que usted se lleva de las democracias, entre comillas, latinoamericanas, después de usted tan tener de cerca pues, lo que ha sido la realidad de Cuba y lo que sigue siendo la realidad de Cuba? Sí, mira, a ver, como las democracias latinoamericanas son democracias imperfectas. Hasta la norteamericana es una democracia imperfecta. Todos pensamos que en Estados Unidos hay dos candidatos, ¿no? En Estados Unidos hay muchos más candidatos, lo que hay dos partidos fuertes que son los que copan generalmente todo el escenario político, ¿no? Y se centra en esos dos partidos fuertes y se han estado alternando en el poder prácticamente desde los inicios de los Estados Unidos. En cuanto a Mariaca, Mariaca tiene muchísima razón en pensar como ella piensa. Porque ¿Usted también piensa así? ¿Usted es detractor de la ideología? Sí, Mariaca fue perseguida política, la madre de Mariaca estuvo presa en Cuba, política. Entonces, ella tiene todo el derecho de pensar como piensa, y yo la entiendo porque conozco las interioridades del proceso histórico cubano, ¿no? Entonces, Mariaca, que además le tengo muchísimo cariño, sí. Ella con muy justa razón piensa de la manera que piensa Mariaca. En cuanto a los cubanos de Miami, siempre han sido republicanos. La gran mayoría de los cubanos de Miami, la comunidad cubana americana de Miami, porque son cubanos americanos. Muchos son nacidos ya en Estados Unidos y por tanto son americanos cubanos, ¿no? Para hablar ya, invirtieron, aunque sigue la cultura cubana muy fuerte en Miami. Sí. Ellos generalmente siempre han votado con el Partido Republicano,
porque el Partido Republicano ha sido mucho más fuerte en las medidas para el régimen de los Castro. Eso es una realidad y la comunidad cubana ve esto. Actualmente las medidas de Trump han sido fortísimas con relación a la isla. Sí. Eso es una realidad. ¿Qué ocurre? Que Miami también ha ido cambiando. Hace 3, 4 elecciones atrás, la diferencia que tú ves ahora, que son de unos cuantos puntos, Sí. 17 puntos, si la memoria no me falla, en la comunidad cubana a favor de Trump. Usted puede ver que antes eran 40 y 50 puntos a favor de los republicanos. Sí. Entonces, la comunidad cubana también ha ido variando en Miami. Eso No, es otra realidad desde lo estadístico, ¿no? Claro, sí, pero también depende de las estadísticas, porque ayer en el New York Times hacen un análisis, me robo las palabras de Jaime Bail, en que si es que el día de hoy las encuestas estuvieran tan erradas o estuvieran tan alineadas como están ahora, que dan en los 7 estados pendulares y en votos, dependiendo, hablando de latinoamericanos o de cubanos, si es que las encuestas fueran como están, como fueron hace 4 años, que daban favoritas Hillary Clinton, en todas las encuestas de los 7 estados pendulares, de Miami, del estado de Florida, de los cubanoamericanos, etcétera, etcétera, de los latinoamericanos, Trump volvería a ganar. O sea, los republicanos, viendo las estadísticas que ven a Trump por debajo, por 4, 5, 6 puntos, los republicanos están en una celebración tremenda, porque fueron las mismas estadísticas que dieron CBS, que dieron CNN, hasta los mismos de Fox News, ABC, que daban a Hillary Clinton como virtual ganador. Entonces, en este caso, volviendo al tema... a ver, mira, Trump va a ganar en función de cómo se comporte en el mes de octubre la economía. Acuérdate que Estados Unidos se mueve así. ¿Y usted qué vaticinio da? La economía sigue subiendo. Sí, la bolsa de valores sigue subiendo. Sí, yo considero que Trump va a ganar. ¿Votaría por él usted? Sí. 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 ¿Por qué? A ver, porque está en el péndulo de la economía y está impulsando la iniciativa privada para generar empleo. Ya cambió el clip y por tanto podemos ver que ahora puede venir, a no ser que le venga una crisis en W, que no la veo venir yo, pero pudiera darse en economía. Muchas de estas cosas se dan. Y sí, el único problema que tiene Trump son lo de las manifestaciones sociales por el racismo. Que eso sí le pudiera jugar en contra. Sí, pero la economía no creo que le juegue en contra. Doctor, me quedé con algo que usted me dijo cuando estábamos hablando algo, y usted mencionó a Mariaca. Usted dijo, hablando del tema de Mariaca, que Mariaca tiene razones para odiar a Cuba, odiar el régimen cubano, odiar a Fidel Castro, o al Che Guevara, o a Camilo Cienfuegos, a quien sea, porque, como usted dijo, su madre fue apresada, etcétera, etcétera. Entonces usted me está diciendo que Mariaca, como ser unipersonal, tiene las razones para odiar o para que no le guste. Yo le pregunto, ¿cree que hay una persona o existen personas o un grupo en Cuba que no sean parte de la revolución o de la dictadura, que estén agradecidos por cómo se conllevó el exilio de Castro, de cómo se entró a Cuba y de cómo hoy Cuba se maneja como una cuestión sociopolítica? ¿Cree que hay alguien agradecido? ¿Cree que hay alguien que le guste y que con razón le podría gustar cómo se llevan las cosas a cabo en Cuba? Sí los hay, lógico, los que están en la teta. Los que están en la teta, pero usted no comparte. A ver, son los que están pegados al poder, los que están de una u otra manera viviendo en esa situación. Y eso evidentemente, como todo régimen, va a tener detractores y va a tener personas que van a defender la ultranza. Sí. Lo que sí está claro es que el gran problema de Cuba es que la familia cubana la dividieron en dos. Y ese es el gran problema que tiene Cuba. Y actualmente
la economía cubana es un desastre. Eso es una gran realidad. Ujú. Y hasta están tratando de inventarse un esquema de dolarización no formal, que lo que van a dar es un poco, a mi modo de ver, con las últimas medidas que estoy viendo que quieren poner, lo que Cuba va a llevar es a estar en una situación de una dolarización que al final va a ser inflacionaria. Porque Doctor, van a querer tratar de sacarle el dólar a los cubanos y a las remesas que lleguen a Cuba y darle una unificación monetaria que quieren hacer, que al final va a ser más que inflacionaria con la economía nacional. Y además, el gran problema de Cuba no es monetario, el gran problema de Cuba es que no hay producción. ujú. Doctor, ¿usted ve en un futuro, sea cercano, sea medio, sea lejano, a Venezuela como Cuba, y no me refiero como Cuba por la situación, sino por la estabilidad de un régimen en específico? ¿Usted cree que Venezuela podría llegar a una posición en que los Estados Unidos, por más fuerte que sea, por más derechista que sea, por más republicano que sea el presidente, viera prácticamente perdida la batalla en Venezuela? A ver, yo no creo que eso ocurre porque son dos procesos históricos distintos, son momentos, acuérdate que cuando surge Cuba el mundo era bipolar. Hoy en día tenemos un mundo que, que, nos, que se puede decir que está llegando a una bipolaridad con el caso chino, pero en aquel momento era bipolar en el sentido de lo militar y de lo ideológico, y hoy es más de lo económico, ¿no? Claro. Pero la situación que tenemos con Venezuela y ahora con el escándalo que están teniendo los dirigentes venezolanos, que hasta las Naciones Unidas sacó un informe de condena para ellos, yo creo que la situación venezolana es muy diferente a la situación cubana. Muy diferente. Realmente muy diferente a la situación cubana por contextos históricos y además de eso, hasta por las situaciones que tiene, porque Venezuela es un país riquísimo en petróleo, no puede ser que esté con la situación económica que está viviendo. Ayer, y ya para terminar, doctor, ayer estábamos con Héctor Céspedes aquí en Radio Fuego y nos hablaba justamente de cómo yo inicié el programa y recalqué sus palabras del voto fuerte que tienen para las próximas elecciones. El único voto fuerte o el más fuerte que tiene, que es el Centro Democrático, la lista 1, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, porque es la única lista, o al menos desde mi parecer, ojo, podría estar equivocado, que la mayoría de sus votantes votará por convicción, votarán porque les gusta Correa, votarán porque en serio dicen yo quiero que regrese el correísmo. Yo estuve hace unos días con un partidario del partido Creo y yo le pregunté, no me respondió diciéndome cómo se gana no es el problema, pero yo creo que si es que Lazo ganara, póngale, con un 50 o 60%, yo no tengo ninguna duda que un 35 o un 40% me la juego en decir eso, ese porcentaje. Sería simplemente gente que no quiere que gane Correa y que si no hubiera sido Lazo el que se lanzaba y no hubiera sido Nebot el que le daba la alianza, hubieran votado por Tico Tico, por Ricardo Mórtola o por Fidel Márquez, hubieran votado por quien sea, pero que no gane Rafael Correa. Entonces, el voto fuerte influye. ¿Cree usted que el voto fuerte hace que Andrés Arauz sea más fuerte para las próximas elecciones que Guillermo Lasso, que Yacu Pérez? Sí, a ver, mira, yo creo que ahí no es Andrés Arauz el voto fuerte, no es de él, es de Correa. No, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Porque yo no creo que Andrés Arauz esté aportando mucho al voto. ¿Y Carlos Rabascal, qué le parece? Carlos Rabascal posiblemente sí aporte más que Andrés porque es un comunicador de mucho tiempo, más conocido, tiene un discurso además más central, más cercano al centro democrático, para llamarlo de alguna manera. Más cercano a cómo se llama el partido en realidad. Sí, o algo que está ahí. Y entonces, esto nos tiene que llevar a nosotros a un análisis. Si se da hay que partir del hecho si logran inscribir el binomio, ¿no? Porque todavía está en tela de juicio eso. Sí. Está en veremos.
Eh, si el binomio se inscribe y corre las elecciones, yo sí creo que el binomio de Andrés Arauz y Rabascal debe estar en la segunda vuelta. Debería estar En la segunda vuelta. con Guillermo Lasso. Y debería estar con Guillermo Lasso. Habría que ver hasta dónde Yacu Pérez puede llevar cuánto puede arrastrar Yacu Pérez acá en el proceso. Todavía falta bastante, hay que ver, y esto estamos con una especulación enorme, ¿no? Porque Claro. primero hay que esperar al 18 de octubre para ver cuáles son los binomios que quedan, y en función de eso ver cómo se distribuyen las fuerzas. Así es. Y a partir del 18 de octubre hay que empezar a monitorear y hacer encuestas, a ver cómo van las tendencias. Porque también hay que ver cómo va a estar la pandemia y cómo van a estar las situaciones y las necesidades de las personas. Así es. Porque todo eso va a influir y no vamos a tener nosotros. Acuérdate que desgraciadamente han habido momentos históricos, acá en el Ecuador no es la excepción, donde se dice que un candidato es el que está en la punta y termina en cuarto o quinto puesto. Así es. Ya lo hemos vivido acá en el Ecuador. El mismo ejemplo de Hillary Clinton que tú decías con Trump, donde se decía que Hillary Clinton iba a arrasar. Y resultó que fue que Trump le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, le dio la vuelta. Y en este caso, pues, doctor, preguntarle, pues, hablando, pues, ya no de las elecciones, sino del tema social, para terminar con esto, Yo Me Cuido es la nueva campaña, bueno, que ha promovido ya hace varios días el gobierno central, en que los municipios de cada ciudad del país se encargan de las medidas de restricción dado al COVID. Y pues parece que la alcaldesa Cintia Viteri ya condescendió y ha dicho, bueno, ya esto de las placas, ya por gusto, sigamos para adelante. Pareciese que desde el semáforo amarillo y cuando aún seguíamos en estado de excepción, parecía que ya todo estaba normal, parecía que ya a nadie le importaba, que ya la vida tenía que seguir. Lamentablemente al principio excusas serias eran tengo que ir a trabajar, entonces tengo que salir, tengo que ir a producir, entonces tengo que salir, pero a estas alturas del partido es que tengo que salir porque ya no me quiero deprimir, porque ya estoy cabreado, porque ya me quiero ir de fiesta, me quiero pegar una chupa tremenda y ya no me jodan. Entonces, en este caso, aunque parezca que ya todo está normal, yo siempre digo esto todos los días, Ecuador es un país fronterizo con el quinto y el sexto país que tienen más contagios de coronavirus en el mundo, que son Colombia y con Perú. ¿Por qué el mistiming? ¿Por qué la diferencia de tiempo? ¿Por qué Ecuador pareciese que acabó el holocausto que fue el coronavirus en abril, pero que las cifras no demuestran lo que yo como guayaquileño tengo en la cabeza, y yo creo que murieron 3 o 4 o 5 o 6 veces las cifras oficiales del COVID-19, pero nos vemos como un paraíso en comparación de los dos países que somos fronterizos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es su análisis? Sí, mira, yo creo que ahí los epidemiólogos tendrían que explicarnos un poco el comportamiento, ¿no? Que se ha dado acá en Guayaquil. Yo creo que al principio el país no estaba preparado, es la lectura que tengo, no está desde mi análisis de estudios sociodemográficos. Sí. Yo creo que el país no estaba preparado para enfrentar una situación así. El sistema de salud público nuestro demostró que no estaba preparado para esa situación. Colapsamos acá en Guayaquil. El gobierno nacional no supo cómo enfrentar inmediatamente esta situación y prácticamente dejaron a Guayaquil solo. Eso es una lectura que yo lo digo y lo repetiré siempre. ¿Usted cree que en Guayaquil se buscó que todos se contagien, que se lleve a cabo ese contagio de rebaño? ¿Cree usted en esa teoría conspirativa? No. A ver, es una teoría que es válida, pero que acá no llegamos al contagio de rebaño. Acá las personas empezamos a tener miedo, empezamos con un pánico increíble, lo recordará que nadie quería salir en un momento determinado, y que la sociedad civil y el voluntariado y el municipio de Guayaquil en un momento dado tomaron las riendas del enfrentamiento, y yo creo que desde la sociedad civil se plantearon las soluciones. Y las buenas soluciones vienen por ahí. Fíjate que enseguida aparecieron soluciones hasta algunas exageradas, hasta la
lavar las llantas de los autos, ¿no? Claro. Sí, que son realidades que vivimos, pero que un poco se empezaron a buscar soluciones desde la sociedad civil y el municipio empezó a jugar un rol importante. Y tan es así, en unos estudios que estamos haciendo en el Centro de Estudios sobre el desarrollo sostenible que tenemos en la universidad, que estamos analizando para el municipio de Guayaquil, la ayuda humanitaria que dio con los kits que dieron en un momento determinado el municipio de Guayaquil, si llegaron a las personas que tenían que llegar y todas estas cuestiones. Eso refleja cómo nos fuimos buscando soluciones y además de eso, también cómo las medidas y el trabajo de los héroes anónimos de la salud, los médicos, porque en algún momento hay que pasar una lista de la cantidad de trabajadores de salud pública que han fallecido por el COVID acá y todo el esfuerzo que se hizo y además de buscar y poner recursos y que muchas empresas empezaron a proteger a sus trabajadores y todavía tenemos muchas empresas que siguen buscando y tomando medidas para que estemos en una situación lo más a salvo posible con relación al contagio. Todavía hay empresas que todos los meses le hacen la prueba a sus empleados. Sí, sí, sí. Y se mantienen. Y Sí. creo que se va a mantener durante mucho tiempo. Esas son soluciones que vinieron desde la sociedad civil. Así es. Y por otro lado, el hecho de las propias campañas que nacieron con los medios de comunicación, todo esto, ustedes mismos en la radio, hubo un proceso de concientización que ahora se está relajando un poco y que ojalá entendamos que tenemos que cuidarnos. Así es. No es que la pandemia pasó, lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando, que es el mensaje. Así es. Hay que seguir trabajando, doctor. Hay que seguir trabajando. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer tenerlo, como siempre, en Radio Fuego. Sí, mira, Ricky, para que una última, hoy a la Universidad de Ecotec, donde yo laboro y soy prorector, San Vito, que es una empresa de evaluación de cuestiones ambientales, etcétera, nos hicimos un proceso con ellos y nos entregaron una certificación de COVID Safe. Es decir, que tenemos toda una serie de protocolos para que nuestros empleados, profesores puedan estar en la universidad sin ningún problema y además que estamos preparados para que retornen los estudiantes a clase de manera presencial. Así es. Nos hemos tenido que reinventar en ese sentido también. Claro que sí. Claro que sí. Y hay que seguir reinventándonos porque si es que las predicciones de los médicos estadounidenses son correctas, no las del presidente Trump, que dice que la vacuna debe estar en 3 meses, vamos a ver si es verdad. Algunos médicos dicen que podría estar el tercer trimestre del próximo año. Exacto. Entonces, es que están los protocolos científicos que no se pueden violar. Así es, que no se pueden violar. Por eso los médicos dicen que hay que esperar a hacer todas las pruebas, que es lo adecuado científicamente hablando. Sí, y la Tierra no se enfría de la noche a la mañana, como dijo el presidente Trump. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias a ti, Ricky. Un abrazo. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.